de Tecnologías Digitales del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de hoy era hacer un muy pequeño evento en términos de longitud, pero que sirva como disparador para lo que va a ser una jornada mucho más larga, con más invitados el año que viene. Y bueno, también aprovechar a invitar a todos los oyentes del día de hoy a sumarse al colegio en general y a la comisión en particular, en todos los temas, bueno, que incluyen las tecnologías digitales. Voy a presentar a los dos miembros de la comisión, que a su vez luego presentarán a los invitados del día. Entonces, por un lado, tengo el honor de presentar a Rocío Díaz. Rocío Díaz es la vicepresidenta de la comisión y es la Head de Legales y Compliance de Pomelo. Por otro lado, tenemos a Alejandro Rotamel, que es también miembro de la comisión, es vocal dentro de la comisión, y es el Head de Legales de Ripio. Así que bueno, también un poco hago el comentario dentro de la comisión, es que siempre la idea es que todos los miembros, los speakers, estén en el nivel más alto posible, trabajen en la industria y no sean cuestiones muy abstractas o de laboratorio, ¿no? Es uno de los objetivos, es que esto sirva de aporte, ¿no? a todos los operadores jurídicos, gobernantes, jueces que cada vez están más lejos por la complejidad de estos temas. Así que bueno, con esto paso a darle la palabra a Rocío. Gracias, Santi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla. Espero sea la primera de muchas sobre la industria cripto, impulsada por la Comisión. Y para profundizar sobre los desafíos que representa la industria desde la perspectiva cambiaria y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hoy nos acompañan Ariel Cabral Hunter. Ariel es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, especializado en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Desarrolló su carrera profesional en diversas industrias, como seguros, automotriz, banca financiera, la industria del e-commerce y fintech, en las que ha diseñado e implementado programas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también programas de prevención de riesgos no financieros. Actualmente se desempeña como responsable regional del programa de PLAF Sanctions e Investigaciones Complejas en Mercado Libre, y ha liderado el proyecto de implementación del programa de AML para el producto de compraventa de criptoactivos que la compañía se encuentra impulsando en diversos países de la región, como Brasil y México. Y para complementar este gran panelista que tenemos hoy, se suma también Graciela Álvarez Agudo. Graciela es abogada especializada en Derecho Cambiario, Penal Cambiario, Comercio Exterior y Blockchain, fundadora de su propia firma AA Asesores, vicepresidente de la Banking Commission de la International Chamber of Commerce Argentina. También es profesora en el posgrado de Derecho Financiero y Bancario de la UBA. Se ha desempeñado como abogada a cargo del área legal de la banca corporativa, fideicomisos y comercio exterior de Société Générale en Argentina y las representaciones de París y Nueva York en Argentina. Fue miembro de la comisión directiva del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina y cuenta con diversas publicaciones jurídicas en la prensa masiva y ha sido expositora en diversos foros nacionales e internacionales. Así que gracias a ambos por acompañarnos hoy. Es un honor y un placer tenerlos con nosotros. Vamos a tratar de aprovecharlos y exprimir su experiencia y conocimiento lo más que podamos. O sea, un poco la idea es dividir en dos bloques. Primero, profundizar más en temas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y luego continuar con profundizar en cuestiones más bien cambiarias, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con vos, Ari. En tu opinión, ¿cuáles crees que son los principales riesgos o desafíos, que tiene una compañía en la actualidad para impulsar el desarrollo de productos vinculados a criptoactivos? O sea, ¿cómo impacta la ausencia de regulación en eso, no? Perfecto. Bueno, primero, un placer estar acá y ser parte de esta comisión el día de hoy. A ver, voy a partir de algo que es bastante amplio, que es el hecho de que estamos hablando de una innovación tecnológica todavía, ¿no? Una innovación tecnológica que viene avanzando a una velocidad muy elevada, pero que todavía sigue siendo complicada para lo que es
la industria financiera tradicional o para la gente que en su día a día suele hacer inversiones todavía bastante básicas. Esto a nivel global, ¿no? Si después también nos paramos en lo que es Argentina, si bien Argentina viene siendo de los principales, sus usuarios, de los que más operan principalmente en términos de stablecoins para protegerse de lo que es el contexto económico argentino, todavía hay una cierta distancia en todo el potencial que tiene la industria cripto. Ahora bien, esta complejidad tecnológica para mí es como todavía el principal factor que deriva en la ausencia de regulación internacional, básicamente porque tenemos que entender que el mundo cripto nació bajo este concepto de buscar la descentralización, ¿no? La ausencia de una autoridad única que busque controlar, o desde la mirada del usuario, de aquel que no le gusta estar siendo controlado, sus movimientos financieros, etc. Partiendo de ese concepto de la descentralización y la ausencia de una entidad única que tienda a ser la emisora de cualquier tipo de criptoactivos, es donde tenemos, por un lado, este concepto de ausencia de regulación internacional. Más allá de que vamos escuchando, y ahora vamos a algún ejemplo bien específico de lo que se viene dando. Por el otro lado, aspectos de alta volatilidad en el mundo cripto, o sea, hasta hace un año estábamos hablando de que si tomamos la referencia del Bitcoin como tal vez moneda más representativa, valores en $69.000 y actualmente en 17.000. Probabilidad de fraude. O sea, hoy en día es tan complejo todavía para un usuario común acceder a lo que es el mundo cripto en términos de descentralización, que es muy fácil caer en estas trampas de fraude que se suelen dar cuando uno vive y ya está dentro de lo que son proyectos cripto y escucha habitualmente. Y por un otro lado, un tema también bastante interesante que es el aspecto transnacional que implica el mundo cripto. O sea, imagino, y después lo podemos en el wrap-up de la reunión, pensar que seguramente en el mediano plazo transferencias internacionales directamente se ejecuten bajo esta tecnología y empiezan a desaparecer jugadores claves como sean hoy en día, como puede ser no sé, tiro acá al azar un Western Union, ¿no? Que uno está acostumbrado a hacer una remesa internacional a través de esos métodos. Dicho eso, partiendo entonces de este concepto de complejidad tecnológica, es donde entiendo que todavía los reguladores locales se sienten bastante inseguros en poder avanzar en regulación específica. Tal vez la palabra no es inseguridad, no están todavía del todo cómodos o introducidos en este ambiente de cripto, y eso, por ejemplo, derivó en instancias muy concretas como lo que sucedió en el mes de mayo en Argentina, donde un banco tradicional como el Banco Galicia ofreció criptoactivos para sus clientes y 48 horas después el Banco Central, verificando todo el producto que habían desarrollado, solicitó la baja de esa operación. Entonces, me parece que todavía estamos entre un desconocimiento sobre los alcances tecnológicos, sumado a la ausencia de regulación, derivan en esta complejidad que tiene industria tradicional o bien alguna industria fintech para poder avanzar concretamente acá en el caso de Argentina, ¿no? Está muy bueno, Ari, la reflexión. Creo que ahí un poco nos lleva a pensar, bueno, cómo trabajamos en conjunto de la mano de los reguladores para también a veces evitar regulaciones que incluso puedan ser contraproducentes contra la industria, ¿no? Y la economía. Así que está muy bueno. Y educación financiera, ¿no? Creo también son las dos, creo que las dos core, digamos, a que esto siga creciendo. Y bueno, yendo un poco más por ahí hay mucha gente, digamos, que se sumó que es especialista en temas de prevención del lavado y creo que les va a interesar esto, ¿no? O sea, dado que tuviste la oportunidad de participar en el proyecto de implementación del producto de compraventa de cripto en Mercado Pago, tanto en Brasil como en México, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que encontraron al momento de ajustar el programa, digamos, de Mundo Fiat del que venían a este producto, ¿no? O sea, es como recuerdo, digamos, cuando
tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en ese proyecto al principio y tuvieron varios desafíos, incluso para la selección inicial del partner, ¿no? O sea, entre otros. O sea, ¿cuáles serían para vos nada, contanos si querés un poquito de esa experiencia y qué podés, digamos, compartir con el resto, ¿no? Perfecto. Primero me parece importante, digo, no voy a entrar en aspectos específicos de cripto, ¿no? Pero sí, antes de poder mencionar cuáles fueron nuestros desafíos, creo que es importante que sepan o recalcar el aspecto de los distintos modelos que pueden existir en el mundo cripto. Este modelo descentralizado o modelo centralizado, ¿no? Y es importante esa aclaración porque desde la mirada del modelo descentralizado, que es básicamente gente operando de manera directa en lo que se conoce como P2P, ¿no? O sea, comprar y vender criptoactivos de manera individual mejor dicho, directa entre individuos, básicamente hay muy poco que uno pueda hacer en términos de control. Entonces, es un modelo donde Mercado Pago en esta instancia no estaría apto ni nadie para poder sumergirse en ese tipo de actividad por la complejidad que tendríamos para poder operar. Dicho eso, tenemos un segundo estilo de modelo que es el modelo más centralizado, o sea, explotar lo que es el mundo cripto, pero ya teniendo en consideración determinados jugadores que tienen que intervenir para poder cumplir funciones específicas. En el caso particular, y esto lo puedo comentar porque ya es público, Mercado Pago optó por un modelo centralizado acoplado a un proveedor estratégico. ¿En esto qué quiere decir? Que básicamente Mercado Libre o Mercado Pago en los países donde se deployó y salió, tiene su cartera de clientes a los cuales les permite acceder a criptoactivos a partir de un partnership, y ahí viene el punto que tal vez Ro mencionaba, que es muy importante recalcar, un partnership que tiene que tener y brindar distintos tipos de servicio. Esos tipos de servicio tienen que ser la custodia de los activos. Si recuerdan, mi punto anterior era el aspecto del fraude, ¿no? ¿Quién tiene los activos en su poder? El tema de la liquidez de esos activos y un ambiente de control también robusto. Dicho eso, y ahí ya me meto en lo que fue básicamente los principales desafíos, recae en eso. Por un lado, en el modelo de negocios elegido, sabiendo que en los países donde salimos, al menos hasta esta semana, no había regulación vigente en términos de prevención de lavado de activos o de criptoactivos en general, como es el caso de Brasil y México. Y viene ahí la selección de los partners. Entendiendo el modelo al cual queremos impulsar para nuestros usuarios, el partner que nos tiene que dar todas estas herramientas que yo acabo de comentar. La custodia de los activos, la liquidez necesaria para que si un cliente quiere comprar y vender, siempre esté disponible su moneda. Como mencionó Ro, ese proceso nos llevó a identificar aproximadamente 10 proveedores internacionales, partners de distintas partes del mundo, donde se terminó seleccionando un partner específico que es americano, el cual buscamos ese tipo de partnership porque en el caso de Mercado Pago, que es una empresa que cotiza en Estados Unidos, necesitábamos estar muy bien de cara a los reguladores de Estados Unidos. Entonces, lo mejor que pudimos optar ahí en ese momento era buscar a alguien que tenga los mismos valores y los mismos ambientes de control que tenía Mercado Pago para que ese proceso sea lo más seguro posible. Y hay un tema no menor, el cual yo ahí no tuve que intervenir, pero hizo la gente de GIAR en términos de contacto con los reguladores, que no es un tema menor, algo que teníamos que evitar, si bien la salida fue previa a lo que pasó en Argentina con el Banco Galicia, lo que se buscó fue un acercamiento en tiempo y forma con el regulador. Estamos hablando de que Mercado Pago en Brasil tiene una nómina de usuarios enorme. Entonces, no es un jugador chico, a eso me refiero. Entonces era muy importante que en términos de desafío, el regulador, en este caso el BACEN, el Banco Central de Brasil, nos dé el visto bueno para poder salir con el producto. Así que
en resumidas cuentas, como punto importante, un modelo de negocio que nos haga sentir cómodos en nuestro ambiente de control. En este caso, un modelo centralizado de compra y venta de criptoactivos. Segundo, un partnership que cumpla con todos los requisitos en términos de ambiente de control. Y punto 3, que no es menor, estar capacitados. O sea, y esto es un mensaje para todos ustedes, ¿no? Si en algún momento se tienen que involucrar en el mundo cripto, creo que ni Ro ni yo en su momento, y después con los distintos equipos que fuimos armando, teníamos un conocimiento pleno sobre el mundo cripto, y eso hizo que se tenga que armar squad específicos de trabajo para entender la industria, y ese es un desafío, básicamente tal vez el número 1, si uno lo pone en términos de asignar las personas correctas, la cantidad de personas para el proyecto que se necesitan y la capacitación para esas personas. Así que bueno, es un mix. Un buen partnership, una buena capacitación y obviamente una buena relación con el regulador, como se dio en los 2 países donde salimos. Mi próxima pregunta era key takeaways o claves para alguien que tenga que hacer este recorrido, y bueno, lo acaba de resumir, así que buenísimo. Sí, igual no quería dejar de mencionar un punto importante que no mencioné recién, más allá de estos squads de trabajo. Como mencioné en la primera respuesta, estamos hablando de una innovación tecnológica muy fuerte, y eso hace que los ambientes de control a los cuales estábamos acostumbrados, yo pasé por varias industrias donde uno decía, ok, este proceso lo puedo hacer de manera semiautomática, este proceso lo puedo hacer de manera síncrona, con N frecuencia. En el mundo cripto eso cambia completamente. Y con esto, ¿qué quiero decir? Como punto importante para que también se lleven. Si en algún momento tienen la posibilidad de participar en este tipo de proyectos, busquen herramientas de control que sean potentes y de renombre a nivel de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno se sienta con un regulador en esta instancia de que hablamos de acercarnos a un regulador y decirle cómo vamos a salir con nuestro producto, un punto muy importante es, ok, ¿qué herramientas nosotros tenemos para controlar este ambiente que tiene una volatilidad altísima, un volumen que no podemos estimar, etcétera? Y tener herramientas de world class, diríamos, es muy importante para poder también vender esto. Incluso les digo algo muy importante, la industria cripto todavía necesita de la industria tradicional para poder operar. O sea, no es que trabaja en una burbuja y todo se mueve en ese ambiente cripto. En algún momento esos fondos tienen que ir y alojarse en una entidad financiera tradicional. Y es muy importante que cuando nosotros aperturamos, nosotros acá me pongo también en el lugar de ustedes, están en un proyecto cripto y necesiten aperturar una cuenta en una entidad financiera, en el due diligence que le ejecute ese banco, van a tener que mostrar todo lo que ustedes tienen dentro de su ambiente de control. Entonces, muy importante qué partnership y qué herramientas contratan en ese proceso. Está buenísimo, Ari, lo que contás, porque creo que muchas empresas criptos, cuando tratan de tocar mundo fiat, se encuentran con esos problemas si no tienen un programa robusto de prevención de lavado, ¿no? Así que está buenísimo. Y ahí un poco, pero está bueno, si querés contarnos un poquito más, o sea, cuando hablas de mecanismos de control, creo que está bueno profundizar, digamos, qué tipo de mecanismos de seguridad, digamos, tanto de la parte más de KYC, Sanction Screening, digamos, todo lo que es Transactional Monitoring, digamos, deberían implementar las empresas que quieran hacer algún tipo de partnership con empresas cripto, o bien empresas cripto, digamos, si querés ampliarnos ahí, digamos, ¿qué nos puedes compartir vos como recomendación? No me gusta ser amarillista, pero está bueno muchas veces tirar esas notas o noticias de color. El día lunes, por ejemplo, el Tesoro de los Estados Unidos, en particular la oficina OFAC, que es la que controla el tema de que no se le permita a personas sancionadas por Estados Unidos adquirir bienes o servicios, y ejecutó una multa, tal vez a la exchange número 3 de Estados Unidos, a Kraken, por un importe de $386.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta empresa, que Kraken aparte es una empresa que está
tendiendo a estar muy cerca del regulador de Estados Unidos, hizo un self-disclosure e informó que durante una ventana de tiempo algunos de sus usuarios habían operado desde Irán. ¿Sí? Les tiro este mensaje, o sea, es un título como para que entiendan, cuando yo les mencioné en la respuesta número 1 lo de las operaciones transnacionales, para que entiendan la magnitud del tema, ¿no? O sea, estamos hablando de que cripto rompe las fronteras de jurisdicciones de manera muy sencilla. Dicho eso, y teniendo esta multa que acabo de comentar, uno de los puntos muy importantes es controles desde el punto de vista de screening contra listas. Por un lado, sobre los usuarios que operan, al menos sobre tus usuarios. ¿Y por qué hago esta aclaración? Una empresa, una exchange o una entidad centralizada como opera actualmente Mercado Pago, tiene que validar que sus usuarios, básicamente lo voy a hacer muy, muy directo, estén limpios, o sea, su nómina, su KYC esté muy prolija y no tengan ningún tipo de problemas. Ahora bien, desde ese punto pasa a ser hasta un control bastante tradicional en términos de KYC, porque ejecutas la identificación de tu usuario, lo pasás por listas. Estamos hablando de procesos muy similares a lo que pasa en la industria tradicional. Pero se complejiza en un punto. Cuando vos permitís que la operatoria de un usuario no solamente sea de compra y venta, sino también de transferir o recibir transferencias. Y es ahí donde existen tecnologías o herramientas que permiten identificar y hacer screening de las transacciones de esas operaciones. Entonces, acá vamos a una versión 2.0 de los ambientes de control. Nosotros actualmente miramos a nuestros usuarios y a la operatoria cripto. Ahora, disculpen, a la operatoria tradicional fiat o de moneda fiduciaria. Con la operatoria cripto, ahora empezamos a ver la transacción en sí, a escorear la transacción y decir qué nivel de riesgo tiene esa transacción, sin saber, y acá viene la complejidad, quién está del otro lado. ¿Sí? Hay una exigencia regulatoria para que exista un concepto de travel rule que va a ser básicamente, va a poder brindar mayor información sobre quiénes son los titulares de las transferencias. Por ahora eso no está aplicado, pero con esto que les quiero decir, pasamos a una complejidad bastante mayor. No sabemos quiénes son los senders de las transacciones y quiénes son eventualmente el collector de una transacción si mi usuario la envía afuera. Entonces se complejiza todo bastante más. Es muy importante, de ahí entonces vuelvo sobre el punto, a tener estas herramientas implementadas. Herramientas, lo voy a decir de manera muy general, existe Chainalysis en Estados Unidos, Elliptic de UK, CipherTrace, que tiene un partnership con nosotros y está implementado, y lo digo porque es público. Y si ustedes miran, es algo muy interesante ahí, Ro, que van a ver que estas empresas, por ejemplo, voy al caso de CipherTrace, CipherTrace fue adquirida por Mastercard. ¿Sí? Después vemos que TRM tiene inversión por parte del Citibank. Entonces, con esto que les quiero decir, la industria tradicional va viendo esta migración al mundo cripto y a la necesidad de tener herramientas potentes, porque saben que de acá a un par de años van a tener esa migración en términos de flujos transaccionales. No, tal cual. Lo venimos viendo, o también, digamos, por esto que decías, ¿no? Como el puente entre mundo fiat y mundo cripto. Entonces, se hace súper necesario. Y por ahí, una pregunta que a veces me hago es, ¿en qué crees vos que fallan más los equipos de compliance como al momento de pensar un programa de lavado, de ajustar un programa de lavado a este tipo de productos, digamos? O sea, capaz ustedes tuvieron aprendizajes, digamos, en el camino que nos puedas compartir, o algo que identifiques o que te hayan, digamos, comentado como para poder evitar esos errores. Sí, ¿no? sí, sí. Hay un punto que es muy importante, que es el convencimiento del C-Level o del sector, la parte directiva, para que entienda los riesgos. Ese es el principal punto. O sea,
que el área de control, ya sea Risk and Compliance, AML, seguridad informática, tenga la llegada necesaria para poder mostrar a qué riesgos se van a estar enfrentando y que actualmente es un riesgo distinto al que ellos ya conocen. ¿Por qué digo esto? Porque, voy a ser súper franco, no es barato armar un programa de AML-FT y sanciones para el mundo cripto. Entonces, si no hay un convencimiento desde el C-Level o desde la parte de gobernanza de la compañía para asignar y alocar recursos, ahí tenemos el primer problema. Ese sería la principal debilidad a la cual podría llegar un equipo de compliance, AML, si no llega a permear los riesgos al C-Level, ¿no? al ambiente, a la parte directiva de la compañía. Después, creo que, no quiero ser reiterativo, pero es clave que tenga el peso suficiente para seleccionar a los partners que tienen que intervenir, porque acá hay un punto no menor que no les mencionaba antes. Cuando se selecciona un partner, principalmente yo estoy alocando mi conversación a la experiencia propia, ¿no? Y se hace esas matrices de decisión, se involucran muchos equipos. Se involucran los equipos de seguridad informática, se involucran los equipos de Risk and Compliance por riesgos financieros, AML, producto, negocio, temas de fees. Entonces, es necesario, y acá esto es real, chicos, digo, perdón si usé esa palabra, que cuando se toma la matriz y se arma la matriz de decisión, el peso que tiene el equipo de compliance, Risk and Compliance, incluyendo AML, sea un peso fuerte en la selección, ¿sí? Me parece clave. Si eso no está, arrancamos con el pie izquierdo, porque en todo caso vamos a estar continuamente subsidiando los controles que no tiene nuestro partner. ¿Se entiende, Ron? O sea, Sí, muchas veces clarísimo. nos pasa. No, de hecho, te diría que lo veo también mucho en la industria fintech, o sea, todo lo que es industria regulada, ¿no? Por bancos centrales o por la UIF, o digamos, en el caso de Argentina la UIF, pero por reguladores de prevención de lavado de activos. O sea, creo que es clave que los equipos de compliance, o sea, tenemos el desafío de poder justamente expresar bien y manifestar a los altos directivos de la compañía que toman las decisiones cuáles son los riesgos, de una manera clara, sencilla, que lo puedan entender y que puedan tomar decisiones basadas en riesgos muy concretos. Creo que es un gran desafío, porque bueno, somos a veces muy técnicos y nos gusta ser muy precisos, pero a veces cuesta, digamos, en eso se pierde quizá la esencia del concepto que hay que transmitir. Sí, creo que es algo en lo que por lo menos en mi equipo y creo que todos tenemos ese desafío constantemente, no solo en la industria cripto, sino en todo lo que sea la industria regulada por bancos centrales y agencias, digamos, de prevención de activos. Y voy, digamos, un poco para cambiar y cerrar un poquito, digamos, todo lo que es, digamos, el análisis en lo que es prevención de lavado de activos. Hoy, esta semana hubo mucho movimiento por parte de reguladores en todo la TAM. Entre ayer y hoy, los últimos 2 o 3 días, estuvieron impulsando varios proyectos de ley en Brasil, en Colombia, en El Salvador, regulando distintos aspectos de la industria. O sea, es como que vienen marcando una tendencia en el sector. En el caso de Brasil, formalizando a las cripto como medio de pago, estableciendo reglas de funcionamiento. Todavía se está viendo a ver si es Bacen, o sea, Banco Central, o si es la Comisión Mobiliaria quien va a establecer ese reglamento, pero nada, me pareció súper llamativo. O sea, llegando a fin de año, digamos, un poco los reguladores se pusieron súper activos en la región. Y en Argentina recientemente también tuvimos lo que es la promoción, digamos, del proyecto de reforma de ley 25246, que define a los sujetos obligados, ¿no? Y un poco hablábamos hace un rato y ayer, digamos, que también hubo un panel, nos comentaba Fernando del colegio, que bueno, que en vísperas de la visita técnica del GAFI, un poco uno de los drivers un poco impulsa estas modificaciones, tanto de la ley como de la resolución WIF 30-2017, un poco, nada, ¿qué crees vos? O sea, ¿qué novedades regulatorias se vienen para Argentina este año o 2023? O sea, ¿qué crees que viene para la industria cripto o
o que venga, digamos, pero que afecte a la industria. ¿Qué pensás? O sea, Bien. Bueno, sí, tal cual. En principio, ese proyecto de ley impulsado desde mayo, que empezó a moverse de nuevo durante esta semana, y antes estábamos hablando con Fernando. A ver, en términos concretos, planteo acá dos grandes temas. Profundizo en el primero porque es la charla sobre cripto. Si sale el proyecto de ley, por cómo pudimos ver el draft de ese proyecto, pasan a incluirse los proveedores de servicio de activos virtuales como sujetos obligados ante la UIF. Entiendo que también estarían circunscriptos bajo la órbita de la CNB, no sé si eventualmente va a estar efectivamente así, pero pasan a ser sujetos obligados toda persona física o persona natural o persona jurídica que comercialice entre cripto y moneda fiat, entre cripto y cripto, o al mismo tiempo revista el carácter de emisor o custodia de estos criptoactivos. Básicamente, como mencionaba al inicio de la charla, hay múltiples jugadores y este concepto de sujeto obligado estaría básicamente agarrando a todos los jugadores posibles que podrían darse en la industria, ¿sí? Con excepción obviamente de los mineros, etcétera, que juegan por fuera o validadores de operaciones de cripto. Pero después, en términos de centralización, recuerdan que yo había mencionado lo que era mundo descentralizado y mundo centralizado. Sobre el mundo centralizado estarían todos estos jugadores, conocidos principalmente como exchanges, alcanzados por esta regulación y serían sujetos obligados. Después tendremos que ver las regulaciones o resoluciones específicas que salgan en términos de cumplimiento o armado del programa de AML para este tipo de entidades. Respecto a la resolución, y segundo punto de la 25246, que seguramente esto pueda ser punta de lanza o ya lo vienen conversando, incluiría a los abogados también como sujetos obligados ante la unidad de información financiera. Algo raro, yo vi ahí el texto y parece de muy difícil aplicación por cómo está expuesta el proyecto de ley, donde mismo habla de excepciones si se circunscribe al secreto profesional, lo cual me parece que se daría en su amplia mayoría, pero bueno, me parece que es un punto que ustedes podrán explorar en el futuro a ver cómo se puede aplicar ese Ya punto. como colegio se emitirá algo, asumo, ¿no? Me Hemos imagino. discutido cosas mucho menos graves sobre la contratación de confidencialidad, por ejemplo, los abogados internos dentro de la compañía. Esto sería un disparate absoluto, pero bueno. 100%. Y, Así sí, perdón. No, y después respecto a la resolución 30 de la UIF, que es la resolución 30E, específica para las entidades financieras de Argentina, sí también se empezó a mover esta semana y se circularizó un draft para que las entidades puedan acercar algunos comentarios sobre el proyecto del cambio. Hay algunas consideraciones muy particulares como que me parece de muy difícil aplicación, al menos para entidades muy grandes. Sí replican acciones que se vienen dando en otros países. Yo tengo a cargo, por ejemplo, México, donde esto ya se da, pero, por ejemplo, aprobación de clientes de alto riesgo por parte del oficial de cumplimiento, de PEP extranjeros también aprobados previamente por el oficial de cumplimiento, la actualización con una frecuencia más determinada de lo que son las políticas y manuales de AML. O sea, podemos, después mismo, Rosy, si querés te puedo compartir los principales cambios como para si lo quieren circularizar y que puedan también validar el nivel de impacto que hay. Sí, tomo algo por sorpresa, digo, más que nada, Mercado Libre o Mercado Pago en Argentina no está alcanzado por la resolución 30, sí nos enteramos de esto, pero estos puntos parecerían de una difícil implementación para entidades muy grandes, o bien van a tener que modificar o ajustar, porque la palabra modificar parecería que es para hacer trampa, ajustar y calibrar muy bien su sistema de monitoreo, porque eventualmente puede generar un desborde en términos de aprobaciones
para lo que puede ser un oficial de cumplimiento local. Buenísimo, Ari, gracias por compartirnos. Creo que nos dejaste como varias frases, ¿no? Ahí, tener programa robusto, equipo capacitado, acercamiento en tiempo y forma con el regulador, seguir monitoreando de cerca, digamos, todo lo que es el avance normativo, y tener, bueno, herramientas de control de renombre potentes, tanto para KYC como para screening, digamos, como para transactional monitoring de lo que son transacciones cripto. Así que creo que tenemos, como por lo menos, muchas notas de lo que nos compartiste. Así que, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ahí seguimos con Graciela y Ale. Ay, perdón, sí. No comenté al principio, si tienen preguntas, digamos, pueden dejarlas por el chat y al final vamos a dejar, si tenemos tiempo, 5 minutitos como para nada, un poquito hacerlos partícipes también de la charla. Gracias. Buenísimo, gracias. Gracias, Ro. Bienvenida, Graciela. Siempre un placer escucharte y nutrirse de todo tu conocimiento tan a fondo de la materia cambiaria, penal cambiaria y cómo se relaciona con cripto. Y me gustaría empezar con una pregunta más basada en tu experiencia, ¿no? Vos ya tenías clientes en materia cambiaria, en materia penal cambiaria. ¿Cómo ves que perciben estos clientes o inclusive nuevas personas que te pueden llegar a contactar el fenómeno cripto, ¿no? Siendo que quizás venían de un mundo financiero más tradicional? ¿Conocen, no conocen? ¿Vienen para, como decimos en la jerga, apagar incendios o vienen más para estructurar negocios? Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un placer haberlo escuchado a Ariel, la verdad que muy nutritivo porque hoy por hoy todo lo que tiene que ver con el mercado de cambios, el control cambiario y cómo está actuando el Banco Central cuando está llevando adelante un sumario, lo está vinculando muchísimo con todo lo que tiene que ver con lavado de activos. Así que a estar muy atentos en todo esto porque están como cruzados de alguna manera, aunque no tenga facultades el Banco Central para perseguir en la materia, en las acusaciones penales está haciendo mención a estas faltas de controles en algunos casos, así que, bueno, a estar atentos. Después, en lo que más está viniendo, yo voy a centralizar 2 puntos. Uno es lo que está pasando a nivel nacional, que tiene que ver con, bueno, hay intereses concretos, por supuesto, siempre en tratar de ver la posibilidad de los cobros en cripto, cómo estarían jugando, y algo fundamental, mientras que exista brecha cambiaria tan amplia, por supuesto, hay quienes van a, lógicamente, no estoy haciendo apología del delito, pero van a estar interesados de alguna manera en tratar de evitar el ingreso y liquidación de las divisas, es decir, convertir en pesos, ¿no? Los cobros que puedan percibir en criptomonedas. Entonces, esta es una pregunta que es bastante recurrente, incluso hay quienes han preguntado el hecho de pagos a través de criptomonedas y cómo juega también a sus... ¿cómo se llama? Sobre todo, cómo juega, ¿no? A nivel internacional y demás. También hay un comentario y un poco lo que habló Ariel. Ariel dijo, bueno, pensemos esto a nivel internacional, las transacciones internacionales, y en lo que a mí me compete específicamente, que es lo que también me dedico, que es en el comercio exterior, me dedico eso en la ICC, en lo que tiene que ver con la digitalización y la transformación digital, y vamos a un camino, vamos a un mundo totalmente diferente, con transacciones, una transformación digital en cuanto las transacciones van a ser de punta a punta, digamos, todo totalmente digitalizado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tal vez el cobro en cripto, hoy te lo comentaba a la tarde, hace 2 años estaba por dar una charla para United Kingdom, me habían invitado, y bueno, se me ocurrió mencionar un poco el tema de las cripto y me miraron como diciendo, esta de Latinoamérica está hablando de criptomonedas, era como criptoactivos, eran como que estaba no, atrás Satanás. Y me pasó que el año pasado, una charla de la ICC, apareció alguien, no recuerdo bien de qué país, y hablando de la posibilidad de los pagos en cripto para el comercio exterior.
imagínense que esto viene, ahí sí viene a cambiar todo un sistema, ¿no? Digamos, a nivel mundial. Después de Bretton Woods, la moneda de intercambio internacional es el dólar. Hoy estamos en una cuestión que puede tener algún tipo de debate, lo que sucede en realidad con el dólar estadounidense. Hay problemas vinculados a la guerra y demás, y digamos, hay algunos que están ya empezando a mencionar a nivel internacional. Entonces, estamos frente a un nuevo mundo, ¿no? Esto que Ariel lo marcó en forma, creo que muy interesante, y bueno, eso sí revolucionaría los pagos a nivel internacional, del comercio internacional. Ya ahí sí que hablamos de descentralización, y bueno, pero hay muchos jugadores que se resisten en este sentido, ¿no? Pero bueno, ese sería un tema ya para hablar en lo internacional. Bien. Sí, y justamente en este nuevo paradigma mundial al que nos estamos enfrentando con esta tecnología tan revolucionaria de las relaciones comerciales, ¿cómo crees que fue mutando la percepción del Central? Allá por 2014, seguramente recordás, el Central había sacado un comunicado de prensa diciendo las cripto no son emitidas por ningún gobierno, no cuentan con respaldo alguno, pero últimamente el Central es más amigo de incluir las palabras activos digitales, criptomonedas y todas las variedades posibles del término dentro de sus nuevas regulaciones. ¿Tiene competencia el Central? ¿No tiene competencia? ¿Su competencia hasta dónde llegaría en estos casos, ¿no? Teniendo en cuenta la orgánica? Lo más importante en relación al Central, o por lo menos en lo que a mí me compete vinculado a la cuestión cambiaria, hace que cualquier incumplimiento en materia cambiaria implica una consecuencia en lo penal cambiario. Es decir, puede implicar una consecuencia bajo la ley penal cambiaria. Entonces, cuando esto sucede, ahí tenemos una cuestión que lo primero que tenemos que ver es si existe una acusación en materia penal que proviene del Banco Central. Lo primero que habrá que ver es si efectivamente está bien integrada la ley penal cambiaria, porque es una ley penal en blanco. Entonces, esto, como digo yo siempre, esto es como la ley de estupefacientes. Vos tenés la ley de estupefacientes, que tenés el texto normativo y después tenés el tipo, y para poder integrarlo tenés que ir y ver cuál es el listado de estupefacientes que complementan a esa ley penal. Entonces, acá sucede un poco lo mismo. Las normativas del Banco Central son quienes van integrando esa ley penal cambiaria para sostener una acusación penal. Ahora bien, vos me preguntaste qué pasó del 2014 a ahora. Yo creo que la cuestión de la persecución del posible alcance respecto del Banco Central para incluirlo dentro de una acusación penal, el sistema fue perfeccionado. Porque no nos olvidemos que tenemos un nuevo decreto, que es el decreto 609/19, que está vigente desde el 1 de septiembre de 2019. Este decreto es fundamental porque comienza un nuevo control cambiario en la República Argentina, con nuevas pautas propias y con un régimen propio bastante diferente al que teníamos con anterioridad, ¿no? Ahora creo que vamos a ver un poquitito que desde cuándo tenemos controles. Creo que esto va a ser importante charlarlo y verlo, pero lo que yo quiero centrar en este sentido es que ese decreto fue un decreto muy interesante, porque vino a establecer amplía de alguna manera la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, ya el Banco Central amplió en su momento las facultades, se modificó la Carta Orgánica, tiene bastantes facultades, pero acá una cuestión también, no hay que confundir una cuestión de la competencia con una cuestión de si yo puedo integrar válidamente ante un incumplimiento la ley penal en blanco. Son dos cuestiones separadas que a veces se confunden, pero a veces son distintas. Pueden tener que ver por la afectación al principio de legalidad, porque tiene que ser una norma emanada de autoridad competente, pero en algún punto también son dos cuestiones que hay que analizarlas por separado. Y yo lo que les digo es que esto, ¿cuándo se inicia? Se inicia con, no me quiero nunca olvidar, el artículo 3, que yo me acuerdo que el día que salió, un domingo, me llamaron de los bancos, empezamos a hablar entre todos los que nos conocemos de vieja data, y todos preocupados. Y yo, cuando leí este artículo, este decreto, me pareció un decreto realmente hecho por gente que conocía la materia, conocía por dónde se escapaban las cosas, y me llamó muchísimo la atención el artículo 3, que es el que dice que faculta al Banco Central de la República Argentina para establecer reglamentaciones que eviten prácticas u operaciones tendientes a eludir a través de títulos públicos u otros instrumentos.
Estamos lo dispuesto en esta medida. U otros instrumentos. Ahí hay que ver, ¿no?, si podría llegar a alcanzar lo que tiene que ver con el tema de cripto. Lo que tiene que ver con después la integración de la ley penal cambiaria a la hora de sostener una acusación penal, bueno, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Ahí aparece un fallo tradicional que es el fallo Sterlina, el fallo Boffa, y después está el fallo del Banco Francés. A mí me gusta mucho la Sterlina y Boffa, el del Banco Francés, me gusta, es más restringido, me gusta para lo que tiene que ver con la aplicación del concepto de la realidad económica, que deja bien en claro que no se aplica en la materia penal cambiaria. Igual sí se aplica la inversa, es decir, para beneficio de absolución hay fallos que han aplicado el principio de la realidad de la operación que se llevó adelante para determinar que era una operación de naturaleza comercial y esa operación de naturaleza comercial no implicaba la existencia de un ilícito penal cambiario. Ojo con esto porque, digamos, es un punto interesante. Y si vamos a Sterlina nos dice tiene que existir operación de cambio, tiene que existir cualquier otra operación que, si bien no revista el carácter, no sea una operación de cambio técnica, esté prevista como tal, es decir, por ejemplo, la exportación, ¿no?, la obligación de ingreso y liquidación en términos de divisas, las falsas declaraciones. También habla de aquellas normas que remiten a la aplicación de la ley penal cambiaria. Es decir, y hay que sumar otro punto más. Cuando estamos analizando esto, hay que verificar, porque el Banco Central suele equivocar cuando hace la integración de la ley penal. Cuando acusa, hay que ver, la primera pregunta, y lo explica Sterlina que tenemos que hacer, ¿no está bien integrada la ley penal cambiaria? ¿Está bien integrada para sostenerse esta acusación penal? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y hay que sumar un elemento. ¿Estamos frente a una norma que aún emanada del Banco Central es una norma de naturaleza cambiaria? Esta también es otra pregunta importante, porque después de Sterlina hubo una evolución jurisprudencial y hubo jurisprudencia que introdujo estos conceptos, como por ejemplo esta pregunta. No basta que una norma sea CAMEX para que esa norma sea una norma de naturaleza cambiaria. Capaz que es una norma de naturaleza comercial, lo ha dicho la jurisprudencia, capaz que es una norma que implica para una entidad financiera, por ejemplo, un incumplimiento bajo el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. Entonces, y no necesariamente un incumplimiento bajo la ley penal cambiaria. Entonces, mucha atención con todo esto a la hora de que uno ve, ¿no? Y después, por último, te agrego algo. Vos me estás diciendo, bueno, no hay definiciones por parte del Banco Central y demás. Bueno, acá hay que ver siempre, cada caso en particular, ¿no? Cuando estamos hablando de términos, hay que ver cómo los utiliza el Banco Central. Si el término lleva ambigüedad, por ejemplo, imprecisión, inexactitud, estamos violando los principios de legalidad y reserva, artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Ley certa, previa, no puede haber retroactividad, tiene que ser pública. Es decir, no podemos generar error, no puede existir incertidumbre ni imprecisión. Y esto es a lo cual el Banco Central nos tiene acostumbrados. Es bastante común que el Banco Central opera, digamos, bajo este sistema. Así que, y ahora lo vamos a ver con los ejemplos en mayor profundidad de estos puntos incipientes, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, entonces, digamos, es de buena diligencia, digamos, de todos nosotros, abogados que estamos metidos en esto, evaluar si justamente las criptomonedas o el término criptomonedas activos digitales están incluidos dentro de una norma cambiaria del banco, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ver, depende del tipo de ilícito que se te está acusando y depende de la situación. O sea, es claro, habrá que ver, en el caso de los cobros con cripto, que ahora creo que vamos a ir, bueno, diferente es si yo violo una falsa declaración y realicé operaciones con criptoactivos y tenía una restricción para acceder al mercado cambiario y a pesar de ello llevé adelante y cometí una falsa declaración accediendo al mercado cambiario. O sea, habrá que ver en cada caso cómo se aplica la solución. Yo a veces cuando mis clientes se entusiasman, ¿no? Entonces yo les tiro una palabra y me dicen, entonces vamos a hacer esto. No, paren. Porque esto, la particularidad que tiene es que ver el caso, ir a fondo, yo te decía, ¿no? Yo soy como los pececitos esos que van por el fondo y van comiendo, ¿no? Abajo los barredores. Entonces, los barrefondos, es fundamental llegar al fondo del análisis y ver efectivamente, técnicamente, no solamente la norma cambiaria, sino en conjunto con la norma penal cambiaria. Esto es una conjunción que siempre debe darse en cualquier análisis cambiario desde el momento cero, porque desde el momento cero siempre estamos trabajando con una norma que tiene consecuencias bajo la ley penal cambiaria. 100%. 100%. También relacionado con el decreto 609 del 2019,
esté este cambio tan significativo, ¿no?, de la obligación de que el contravalor de la exportación de bienes y servicios debe ingresarse al país en divisas, y el antiguo decreto decía la obligación de ingresar el contravalor en divisas, ¿no? Bueno, entonces, exacto. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que puede afectar al mundo cripto, ¿no? Muchísimo. En mi caso particular, yo publiqué un artículo que creo que a muchos les puede llegar a servir, que estaba en RPAR, que dice: el BCRA exige a los bancos aumentar controles y denuncias ante posibles incumplimientos penales cambiarios. ¿Qué debo hacer frente a un requerimiento del banco? Trata varias temáticas, es como un ómnibus, ¿no? Pero además trato el tema específico de las exportaciones de servicios y cobros en criptomonedas. Y ahí hago un análisis bastante pormenorizado de esta situación. ¿Por qué? Porque había una información, o hubo como en los diarios, incluso había ciertas publicaciones que yo venía viendo hace tiempo que decían: quédese tranquilo, si usted cobra en criptomonedas, como en definitiva no son divisas, no hay obligación de ingreso y liquidación en el mercado cambiario argentino. Yo me agarraba la cabeza y yo decía, pero acá falta una parte de interpretación fundamental. E incluso lo vi en un diario muy importante que había unos colegas que decían: bueno, usted puede poner en la factura de exportación de servicios que como va a cobrar en cripto, entonces como no se trata de divisas, no pueden exigirle la obligación de ingreso y liquidación de las divisas. Bueno, realmente eso podía ser bastante discutido bajo el régimen inmediato anterior, pero no podía ser discutido bajo este nuevo régimen. Yo hay algo que quiero decir, no sé si va a venir la pregunta, ¿no?, de la libertad cambiaria o no, pero para que nos tengamos en cuenta, nosotros tenemos controles cambiarios desde el año 31 en la República Argentina. Es un problema estructural, lleva 100 años el problema de los controles de cambios. Para que nos demos idea de dónde estamos parados, la primera restricción para pagar importaciones viene del año 34, no es nuevo. Después tenemos en el 66, fue un decreto base, que es el que vos estás mencionando, que fue el 2581/64, que tuvo vigencia en nuestro país por 52 años. Solamente tuvo 10 años de absoluta libertad cambiaria. Tenemos que entender, porque hablamos de orden público económico en este caso, y conocer bien la razón de ser de las normas. Es fundamental para entender su aplicación y sus alcances. Los abogados tenemos que entender acá, porque acá la afectación al bien jurídico protegido es determinante. Entonces, cuando hacemos este análisis y vemos que solamente entre el 91 y el 2001 tuvimos libertad cambiaria, y que quien liberó el mercado que fue Cavallo en su momento, impuso luego un control cambiario en el 2001, fue el que firma el decreto imponiendo un control de cambios en la República Argentina. Ese control de cambios duró 16 años en nuestro país, para que se den una idea. ¿Estamos? O sea que es el último inmediato anterior. Hay que empezar a hablar preciso, porque hay gente que solamente cree que es el anterior control de cambios. No, hablamos de muchos controles de cambio, lo cual esto es histórico para la República Argentina. Y después tuvimos solamente prácticamente entre el 11, bajo el 893/2017, que Mauricio Macri deroga el control cambiario de la obligación de ingreso y liquidación de divisas, solamente tuvimos 1 año y medio, prácticamente casi 2, de libertad absoluta, pero a los 2 años volvimos nuevamente a un control cambiario en la República Argentina. Entonces, digamos, tenemos que estar bien atentos. Y la importancia que tiene esto, yo cuando hice ese análisis, ¿qué fue lo que vi? Dije, acá me están estableciendo un DNU que para mi criterio, cuando lo vi, yo dije, qué bien que está hecho. Incluso cuando vi el artículo 1, me pareció pero espectacular. Yo trabajando de este lado, conociendo bien la materia, dije, qué bien. Porque te cambia, pues no es lo mismo, dice, contravalor en divisas, que el contravalor de las exportaciones de bienes y servicios en divisas. ¿Qué quiere decir? Te está estableciendo como una especie de obligación de hacer. De alguna manera me está diciendo, mirá, vos, contravalor implica contraprestación. Esto ya lo definió un fallo muy viejo del año 81 y explicó que esto implicaba contraprestación. Entonces, la contraprestación puede ser cualquier contraprestación, pero bien, acá te dice, tenés que ingresar la contraprestación que recibas, tenés que ingresarla en divisas. No me dice decía el contravalor en divisas, pero se equivalía a los cobros efectivamente en divisas. Había habido un fallo, que era el fallo Guayal, que era un fallo que explicaba justamente esta situación, ¿no? Pero, digamos, después de este cambio, este es un punto, digamos, que fundamental. Pero acá viene otro tema. ¿Por qué? Muchos, ¿qué pasa? Van a las reglamentaciones del Banco Central.
Claro. Cuando hablan del control cambiario o cuando se trabaja en control cambiario, yo no puedo ir solamente a las reglamentaciones del Banco Central. Yo tengo que ir al marco, que además lo dice el texto de exterior y cambio del Banco Central, al marco jurídico que sustenta al control de cambio de la República Argentina. Y miren lo paradójico, hoy vemos sumarios que inicia el Banco Central sin basarse justamente en el DNU base, que es el 609/19. Y después tengo que interpretar y ver la norma reglamentaria. Y ahí me encuentro con las perlitas. ¿Por qué? Porque no solamente hubo quienes no leyeron este 609 y se quedaron en el 1606, que fue el del 2001, que había revivido el 2581/64. Entiéndanse, ¿no? cómo fue procediendo la cuestión normativa. Y acá, cuando uno vamos al Banco Central, yo me encuentro las perlas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al Banco Central, me encuentro la normativa de complemento, que el central empieza con las contradicciones normativas con el decreto base. Entonces, si yo voy a revisar la normativa del central en cuanto a lo que tiene que ver con la obligación de ingreso y liquidación de divisas por exportación de bienes, ¿bien? Si van a ver qué es lo que dice el Banco Central, la reglamentación, creo que si mal no recuerdo, habla de contralor en divisas. Si voy a ver lo que dice respecto de bienes y servicios, bueno, ahí habla de cobros, con lo cual el concepto cobros es un concepto más amplio, pero restringe también puede. Y si vamos al caso de los activos no financieros no producidos, ahí me encuentro la mayor de las perlitas porque habla de los cobros en moneda extranjera. Entonces, ahí tenemos tres interpretaciones diferentes respecto de conceptos u operaciones que no generan fondos de libre disponibilidad, sino que generan fondos que tienen la obligación de ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios argentino. ¿A qué me lleva esto? ¿Estas perlitas a qué me llevan? A encontrar soluciones frente a una acusación penal por parte del Banco Central. ¿Voy a evitar que el Banco Central me acuse? Probablemente no. Pero ¿qué pasa? Yo puedo evidenciar que tengo o bien un error de previsión, porque no pude comprender la criminalidad del acto, o que no tengo el ejercicio regular de un derecho, porque en algunos casos pasa, como cuando hablamos de las definiciones normativas, o de las definiciones de los conceptos, el Banco Central no puede apartarse del ordenamiento jurídico vigente. No podría tener un concepto de cripto diferente al concepto que pudiese surgir, es muy difícil también tener un concepto unívoco, ¿no? De lo que es criptomonedas, es difícil obtenerlo, de dónde sale. Pero supongamos, en ningún caso puede existir una contradicción, por ejemplo, con los códigos de fondo. Cuando encontramos una contradicción con el código de fondo, ahí se da lo que se llamaría, en definitiva, la violación de lo que sería un ejercicio regular de un derecho, y cuando estamos en esta situación, se da una causal de justificación. Entonces, hay una frase, yo siempre le digo a lo de los bancos y demás, cuando se quejan, no, porque el Banco Central no es claro, espero que no me escuchen, precisa, no saca las normas, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, la habilidad del abogado, ¿no? Y espero que no me escuchen ahora si me empiezan a obligar estamos por el tema del lavado y demás, pero la habilidad del abogado en la República Argentina ya sabemos cómo es, ¿no? Nosotros trabajamos al filo permanentemente de la norma, trabajamos al error realmente de lo que tiene que ver con los entes reguladores, y sobre todo cuando estamos en la materia penal. Y ahí es donde se puede trabajar. Bueno, mi artículo está totalmente, esto en 20 minutos es muy difícil de explicar porque lleva un desarrollo, pero ahí lo pueden encontrar porque van a encontrar todo explicado. También tengo un artículo donde explico todo lo que te expliqué anteriormente, todo el tema lo hice para títulos valores específicamente, las competencias de la CNB, se aplica perfectamente para el tema de cripto, después les voy a pasar el nombre para que los tengan. Todo esto yo lo tengo totalmente escrito además, y ahí está desarrollado en profundidad, ¿no? Cada una de las cuestiones. Y Graciela, no, la verdad que apasionante todo lo que estás comentando, las perlas, la interacción con el DNU, espectacular. Ahora, tenemos el DNU, que es el contravalor de una exportación. ¿Cómo se ejecuta eso? Porque no tenemos un mercado oficial de liquidación de activos digitales, ¿no? Entonces, además... ¿cómo crees que juega eso? Eso, acá hay una cuestión. Primero, las criptomonedas no son de ningún modo, digamos, ninguno de los instrumentos que pueden ser operados en el mercado de cambio. Es decir,
No es una operación de cambio, no es una divisa, no es un oro, no son, ¿cómo se llama?, billete, no son oro amonedado, con lo cual, digamos que no existe, en definitiva, no se podría realizar una operación de cambio, no se podría realizar un arbitraje ni un canje, porque no se trata de ninguno de los instrumentos que pueden ser operados en el mercado de cambios de la República Argentina. Esto surge del texto ordenado de Exterior y Cambios, donde claramente grafica cuáles son los únicos instrumentos que operan en el mercado de cambios de la República Argentina. Acá tenemos una descentralización absoluta, porque solamente lo que opera en el mercado de cambios es aquello que tiene respaldo fiduciario. Lo que no tiene respaldo fiduciario no puede operar en el mercado de cambios de la República Argentina. Esto por un lado, con lo cual, en realidad, esta especie de obligación de hacer que me establece el Estado no me excluiría la responsabilidad, yo lo explico bien, pero acá hay una salvedad que hay que hacer y es lo que hay que tener muy en cuenta. Si yo cobro un exchange en Argentina, yo tengo el siguiente tema. Yo me voy a quedar con dólar billete, ¿no? Me acreditan dólares en una cuenta, tengo dólar billete. Bien, yo voy o hago una transferencia a un banco y le digo, escúchame, los billetes, ¿me lo podés aplicar a la exportación de servicios que hice y quiero ingresar y liquidar, y me lo puedes aplicar para el ingreso y liquidación de divisas dentro de los 5 días hábiles de la percepción del cobro? Estamos porque me pagaron con criptomonedas y los cobré en la República Argentina. Bueno, el Banco Central no tiene una norma, a diferencia del último control inmediato anterior, no tiene una norma con la necesidad que tenemos de divisas, una norma que permita ir a un banco con dólar billete a cualquiera y decir, quiero cancelar mi obligación, estamos de cumplir con la obligación de ingreso y liquidación. ¿Qué pasa en ese caso? Se traduce en una situación de imposible incumplimiento. O sea, el mismo sistema, el Banco Central que tiene, no solamente tiene que dictar las normas por el artículo 29, es quien dicta las normas reglamentarias, es quien fiscaliza el control de cambios en la República Argentina y tiene que garantizar el funcionamiento del control cambiario en la República Argentina. Si yo emito una norma, o si no emite una norma, tengo que saber que esa situación lo que me está impidiendo también, o si no me está favoreciendo o generando y no me está propiciando la manera de regularizar mi situación en el mercado cambiario, después que el Banco Central me venga a decir, bueno, y me venga a sostener una acusación penal cuando no emite las normas correspondientes, bueno, es un déficit del Estado, no es un déficit mío. Estamos, si yo fuese mañana voy con un... ¿cómo se llama? Me voy con un escribano, digo, a ver, me presento en un banco, el banco le va a decir, no tengo concepto para que usted acceda al mercado cambiario, no existe ese concepto. Entonces, le bastaría emitir una comunicación, el Banco Central no lo ha hecho. Ahora, si yo cobro en el exterior, tengo la problemática que en un exchange del exterior tengo los fondos acreditados en una cuenta en el exterior y demás. La problemática que voy a tener es que el tema de si el Estado toma conocimiento, digamos, de esto, bueno, ahí sí podría entrar la problemática vinculada a que efectivamente si cobré, y ahí podría entrar la situación de que sí tendría la posibilidad de transformar en divisa, porque las transferencias en moneda extranjera se llama divisa, es decir, cuando yo hago una transferencia de pago, eso es lo que es la divisa directamente. Entonces, en ese caso se trataría de que tengo divisas y debería transferirlas justamente para su liquidación en el mercado de cambios argentino. Ahora bien, hay otro punto que hay que tener en cuenta acá. Ahí, ante esa situación, habría que llegar a ver, primero, si algún organismo del Estado, que no sea el Banco Central, hoy por hoy, se mete, ¿no?, se mete de alguna manera a sacar normas vinculadas con la obligación de ingreso y liquidación de divisas. Se mete de alguna manera con las normas que sean de naturaleza cambiaria. Tenemos la situación, en este caso, que la Argentina no tiene decretada la emergencia en materia cambiaria. Chan. Y alguno dice, pero, ¿cuál es el problema? Es fundamental. Nosotros tuvimos un régimen, bajo el último régimen inmediato anterior,
de emergencia pública en la materia cambiaria que habilitaba y respaldaba además a muchos, digamos, otros órganos del Estado, organismos del Estado, para involucrarse, tal vez al Ministerio de Economía también. Bueno, hoy por hoy no la tenemos. Tan es así, ¿por qué? Porque esta ley había sufrido muchas prórrogas, hasta que Mauricio en el año 2017, en diciembre de 2017, es como que dicen, vamos a suspender. Un amigo mío estaba justamente ahí en el gobierno y dice, no, por favor, paren un poco con esto porque esto es peligroso. Y deciden, digamos, eliminar, dar de baja, no derogar esta emergencia. Decían en materia económica, creo que quedó solamente en la cuestión social, derogan, entonces se pierden un montón de facultades. Y esto, cuando en el 2020 vuelve a sacarse una norma de emergencia, ustedes vayan a ver las modificaciones, en ningún caso habla de la norma cambiaria. No hay emergencia pública decretada en materia cambiaria en la República Argentina. Todas las actividades, todas las normas, la reciente que sacó la AFIP en cuanto a la obligación de ingreso y liquidación de divisas y demás, todo eso no solamente ya no tienen competencia per se, porque no tienen competencia por sus propios organismos, sino que tampoco al no estar decretada la emergencia pública en esa materia, vuelve, o sea, le refuerza más el concepto de que no pueden emitir ninguna norma. Entonces yo tendría muy en cuenta qué es lo que hace la AFIP en esta cuestión, porque si la AFIP dice, usted no ingresó y liquidó las divisas, como lo hace hoy por hoy para los bienes, y usted sacó una exportación de servicios, y usted tiene cobros, primero, sobre supuestos y conjeturas, no se puede basar una acusación penal. La AFIP no tiene competencia, y más aún cuando no está decretada la emergencia pública en la materia cambiaria. Esto es otra perlita que les dejo, pero es fundamental, digamos. Y les cierro con esto, no olviden que además, el año pasado, yo ya se me pasan los años volando, el año pasado, lo tengo escrito en todos los artículos, el año pasado sacó la Corte, delimitó cuál es la actuación cuando está decretada la emergencia. Hubo una acción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la cual se planteó el tema de la emergencia en materia sanitaria, y la Corte dijo que esto aun cuando vos tenés decretada la emergencia, no es una carta en blanco para que vos puedas hacer lo que quieras en pos de la eficacia de obtener un resultado. O sea, que si aún decretada la emergencia, para conseguir un resultado legítimamente, no puedo hacer lo que quiero, menos aún cuando no tengo decretada la emergencia. Ya esta Corte planteó y se expresó cuál era el alcance cuando está decretada la emergencia, porque estos conceptos han ido variando a través del tiempo también. O sea, este no es un concepto también menor, y es también otra perla, digamos, que les aporto porque creo que puede ayudar para la solución de muchos conflictos, ¿no? En este sentido. No vas a evitar tal vez que el central te venga, pero el caso de los jugadores, yo te lo explicaba, el caso de los jugadores, yo soy la abogada del club de fútbol, que me vengan a buscar, me siento a esperar, que me vengan a buscar. Sí, bueno, ay, sí, señor, me dicen, usted hace mala norma, pero yo no me venga a responder. Si usted no lee el 609/19 y pone los cobros en moneda extranjera, sí. ¿La criptomoneda es una moneda extranjera? Por ahora no. No. Es claro, hay un error de previsión. Cuando hay un error de previsión, se afecta la capacidad de prognosis de quien cumple la norma. Entonces quiere decir que yo no sé a qué atener mi conducta. No sé si hacerle caso al decreto base o el decreto reglamentario del Banco Central, que supuestamente el decreto reglamentario del Banco Central, la norma reglamentaria, perdón, del Banco Central, es el quien más sabe. Si quien más sabe me está diciendo los cobros en moneda extranjera, si usted cobra en definitiva en la moneda extranjera, bueno, mire, yo cobro en criptomonedas, no está alcanzado por la norma. Lo discuto de acá a 10 años. Entonces, digamos, en cada oportunidad se ve la cuestión. No es que estoy alentando y digan, pero bueno, yo creo que tiene mucha tela para cortar. Hay un cambio, pero creo que la normativa del Banco Central no acompañó debidamente al cambio sustancial que hubo con el nuevo decreto reglamentario, y el Estado falló en no haber decretado también la emergencia en materia cambiaria. La tenemos en todo. Está decretada absolutamente todo, menos en la materia cambiaria. Díganme si uno de los problemas centrales de la Argentina no es la cuestión cambiaria.
tenemos el problema de la falta de divisas, todo el día lo vivimos. Por eso estamos acá también hablando de esto, ¿no? ¿Podemos cobrar de esta manera o no? Y, bueno, entonces, ahí no podemos, los ciudadanos, ¿no? Los administrados no pueden ser responsables y no pueden ser perseguidos por las fallas del propio Estado. Tiene que dar garantías. Acá no están dadas las garantías y estamos en la materia penal. Cuando estás en la materia penal y en la materia penal económica, lo dijo expresamente la Corte, se aplican los principios y además fallos, lo dijeron, los principios de legalidad y de reserva que se aplican para el derecho penal común, también se aplican en el derecho penal especial. O sea, no es que queda fuera, si bien se flexibilizan algunos principios del derecho penal clase con la materia penal cambiaria, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hay inversión de la carga probatoria, etcétera, etcétera. Ojo porque lo dice la exposición de motivos. Así que esto los penalistas se enojan, hay que salir a pelear la aplicación también de los principios, pero el principio de legalidad y de reserva no hay mayor duda, y el del Banco Francés lo terminó diciendo recientemente, es un fallo 2014 creo, pero para nosotros es un fallo reciente que fue convalidado por la Corte Suprema, es una posición de la Corte, estamos prácticamente. La verdad, Graciela, es apasionante escucharte hablar con tanta pasión sobre el tema, me encanta y nos has dado muchas perlas y mucho material para seguir investigando, leyendo, pensando también, ¿no? Como decís vos, para llegar al fondo del asunto. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza para seguir la conversación, pero ya estamos un poco pasados. Obvio. La idea sería poder hacer 2 preguntas a Ariel, 2 preguntas a vos, Graciela, con respecto a los temas que maneja cada uno. Rochi, ahí no sé si te habrán enviado preguntas. No, si querés, más que nada por el tiempo, si querés, hacé vos la que tenías para Graciela, que está ahora exponiendo, y con eso creo que cerramos por hoy. Dale. Dale. Bueno, perfecto. Una de las preguntas que hacen es si hay que tratar igual a Bitcoin o a Ether que una criptomoneda estable, que una stablecoin, ¿no? Me parece que da para muchísimo, pero por ahí alguna opinión preliminar. ¿Vos ves que el Banco Central, por ejemplo, las está tratando de manera distinta? El Banco Central, a ver, se sentó a esperar. Y el Banco Central, hay 2 cuestiones que le preocupan al Banco Central. Por un lado, como todo Banco Central del mundo, no solamente de la Argentina, por eso están con el tema de las GovCoins y muchos organismos internacionales, les preocupa la descentralización. Estamos, porque los amenaza. Entonces dice, si acá se empieza a pagar, bueno, esa es una cuestión. Entonces después saltan y dicen, no, porque tenemos problemas, porque cuidado, no, que esto en definitiva no está garantizado por nadie. Bueno, empezamos, ¿no? Veremos lo que va a suceder en el futuro, que nadie lo sabe en un nuevo orden mundial que probablemente se presente. Entonces, esto vino también a romper todo. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Esto es una cuestión. Pero otra cuestión es cuando hablamos con lo cambiario, el Banco Central en el artículo 3 del decreto lo dice claramente. O sea, cualquiera pero tampoco es que le da una facultad totalmente amplia, ¿no? O sea, vuelvo a leerlo para que les quede bien en claro, porque si no hay confusión. Y acá la taxatividad legal es lo que prima porque estamos en la materia penal. Entonces yo tengo que saber leer palabra por palabra. No puede existir un complemento por analogía. Si no dice esto, ahí se puede entender que dijo tal cosa. No, tiene que ser preciso. Y solamente puede actuar, dice, puede establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones tendientes a eludir. Es decir, cuando se pueda eludir a través de otros instrumentos, supongamos, y hay que ver si dentro del concepto de otros, yo pelearía, lo primero que me pongo a pelear de acá a 10 años es si otros instrumentos implica el tema de cripto, o sea, lo recontradiscuto, entonces hay que ver si tiene facultades. Entonces, el central lo que le interesa es que las operaciones, como antes se tenía el tema de las operaciones con los títulos valores, con la compraventa del CCL y demás y del MEP, hoy por hoy lo tiene con el cripto, es decir, cuánto me está cobrando en cripto y cuánto me dejan de ingresar en la República Argentina. Y hay quienes decían antes, con los títulos valores, decían, ay, pero ¿qué problema hay si total, si hacen una operación en el exterior, en definitiva se quedan con los dólares de afuera? No, pero eso no era así, porque al Banco Central le afecta
todo aquello estamos que no pase por necesita un control, a veces hay momentos en que no, hay momentos que fíjese que suelta un poco porque le conviene la operación un poco paralela, depende, pero lo que le interesa al Banco Central es va a ser lo mismo que sea una stablecoin ¿entendés? O una NTC, le va a ser lo mismo, o un Ethereum, le va a ser lo mismo al Banco Central a los fines cambiarios, porque a los fines cambiarios da lo mismo. Porque es más, lo que quiere el Banco Central es ir atrás de la divisa. Y lo que quiere tratar de evitar es que haya ciudadanos o administrados que justamente dejen de ingresar y liquidar las divisas. De la manera que sea. Eso es lo que trata de hacer, ¿no? Pero a lo que tiene que ver con esto, yo creo que es indistinto. Ahora, con lo otro, bueno, eso da para una charla de acá, no sé, podemos discutirlo, sentarnos a pensar y a ver también el nuevo orden cómo se va a venir la cuestión. Creo que deben estar un poquito preocupados, ¿no? Deben estar viendo que baja y se deben de tranquilizar. Pero, nada, ¿no? Veremos cuando se refuercen también lo que tiene que ver con los controles, la mayor seguridad, todo lo que explicó Ariel, que me pareció la verdad que maravilloso, porque yo lo veo para el comercio exterior y digo, no se olviden que esto salió a la cancha como la transformación digital, como blockchain. Esto sale a poner a un montón de jugadores que tienen que transformar sus negocios. Y esto implica un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Pasar de trabajar en papeles a todo absolutamente a través de una plataforma con datos, pasamos de personas a datos. Es otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, se las trae. Da para una charla. Y lo cambiaron, traté de hacerlo lo más rápido que pude, discúlpenme si algo no se entendió, me quedo tranquila porque están los artículos, los pueden buscar, están en Mercojuris, están publicados también en RPAR, hay varios artículos míos y explican al dedillo toda la cuestión, así que ahí van a poder referenciar bien como si fuese una charla larga. Excelente, esa era la otra pregunta, que nos digas dónde están esos artículos, así podemos seguir estudiando. Están publicados en RPAR, uno es que está publicado en RPAR, la verdad que fue como un boom generó, así que, bueno, la verdad que me quedé muy contenta con fue muy trabajado con ciencia, con mucho placer, y creo que los que lo lean les va a ser muy útil, se los recomiendo. También hoy recabé, porque ¿viste? Yo muchas veces escribo y a veces después lo uso para las sumarios, para las causas. Hay otro que es la ilicitud penal cambiaria y las regulaciones del BCRA sobre las operaciones con títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Esto le sirve para cripto, Esto le sirve para cripto. Ese artículo está en Mercojuris. Ese está explicado todo cómo se integra cómo se tiene que integrar la acusación penal. Y para tranquilidad de todos, le digo, no es por nada, que se tranquilen algo. Que no me escuchen lo del central, siguen trabajando mal. Entonces, como están trabajando mal, uno trabaja al error. Y bueno, dije, no soy abogada en Estados Unidos, que tengo que hacer otro. ¿Me entienden? Acá te pagan para eso, no te pagan para decir la norma dice, o no. O sea, lamentablemente trabajamos así. Entonces, como hay bastantes huecos que uno puede llegar a ver, y la inteligencia creo que radica en eso, ¿no? Ahí es donde hay que buscar. Yo estoy segura que si aparece el tema de la FIP, denuncia las cuentas, estoy segura que va a saltar la FIP. Capaz que no salta. Y cuando salte la FIP y no salte el Banco Central, señor, usted no tiene competencia. Eso no obsta igualmente que en el marco de arbitrariedad desde la Argentina vos tengas que el central hace barbaridades como imponer medidas cautelares con carácter sancionatorio y no de carácter de cautelar, lo cual no puede hacer porque no tiene competencia para fijar ningún tipo de sanción. Ahora, tengamos en cuenta todo este contexto. Pero bueno, hay que salir a jugar al juego y bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Los abogados estamos especializados en eso, ¿no? Las abogadas también. Absolutamente. Bueno, Rochi, no sé si querés cerrar. La verdad que yo estoy fascinado con las dos exposiciones, me parecieron espectaculares. Ojalá podamos contar con los dos para la jornada cripto más extendida que haremos el año que viene. Y nada, de mi lado, espectacular. Realmente estoy súper contento y me encanta la pasión con que cada uno vive lo que hace. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y esperemos la revolución cripto en el comercio exterior, Yo la espero ansiosa, les digo, Totalmente. Para el mundo, Para el comercio internacional, Va a cambiar el mundo. Sí. Un placer enorme. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias Muchas por la gracias, invitación. Ariel y Graciela, y por supuesto Rocío y Ale. Bueno, vuelvo a reiterar la invitación a sumarse. No duden en comunicarse por cualquiera de las vías, por LinkedIn o por lo que sea, y la idea será que viene tener actividades periódicas. Muchas gracias y terminen bien su jornada. Un placer enorme. Cualquiera Gracias. que me quiere contactar, me contacta por el LinkedIn, me puede preguntar lo que necesite. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chau. Chao, Mari. Hola. Gracias por la invitación, Ro. Nada, ahora hablamos. Besito. Chao.